Para este punto elegimos dos escenas. La primera sucede alrededor del minuto 46, dependiendo de la plataforma, y es donde Mike y Jim explican las características del BlackBerry. Hablan de que funciona como una terminal de email, hablan de sus características físicas y técnicas. Does email, text messaging, however you want to communicate. Total individualism, all in one device that fits in your fist. Y la otra sucede con más o menos con la hora, con 2 minutos, y es cuando Jim habla con el equipo comercial y cambia completamente la manera de escribir el BlackBerry. Les dice que deben llevar el dispositivo a lugares frecuentados por personas de élite y hacer que los vean utilizándolo. La intención ya no es explicar únicamente qué hace el teléfono, sino asociarlo con una determinada imagen social. Jim incluso indica que no debe presentarlo simplemente como un teléfono que hace email, sino que como un símbolo de estatus. I want you at every country club, yacht club, tennis club. Wherever the elite go, you go. BlackBerry resuelve la necesidad de comunicarse y acceder al correo desde cualquier lugar. Según Lam, esto hace parte de una diferencia entre el estado actual y el deseado, que genera valor utilitario, que es el que facilita una tarea, y el valor hedonio, que hace parte del reconocimiento y la relación con el estatus. Consideramos que la segunda escena permite comprender mejor el valor de BlackBerry. En la primera se muestran características funcionales como enviar, recibir correos y funcionar como un celular normal. Esto genera un beneficio práctico para poderse comunicar de una forma más fácil y representar un valor utilitario. En la segunda escena, Jim presenta a BlackBerry como un símbolo de estatus, por lo que el beneficio no es solo funcional, sino que también social y emocional. El consumidor busca entonces no solo comunicarse, sino que también proyectar una determinada imagen. Esto se relaciona con el capítulo 6, ya que muestra que el valor para el consumidor puede estar tanto en la utilidad del producto como en los beneficios emocionales y sociales que se esperan obtener. El problema es que BlackBerry podría confundir una característica del producto con la verdadera necesidad del consumidor. Por ejemplo, pensar que necesitamos un teclado físico, cuando en realidad pueden necesitar comunicarse de forma rápida y cómoda. Si otro producto logra lo mismo de otra manera, el consumidor podría cambiarse. Aquí decidimos escoger la escena que sucede más o menos al minuto 59, dependiendo de la plataforma, que es donde Jim visita las plataformas de Google y allí un empleado les dice que están pensando en prohibir los Blackberries en el trabajo, ya que la gente está empezando a distraer mucho en reuniones de trabajo y vive concentrada en sus teléfonos. Incluso tienen un término para esto y los llaman crackberries. We call them crackberries. La influencia psicológica es la percepción. En la escena de Google, los usuarios de BlackBerry dejan de prestar atención a sus reuniones por estar pendientes de sus teléfonos. Esto demuestra que lo perciben como algo demasiado importante que requiere su atención, y esa percepción influye en su comportamiento porque incluso lo siguen utilizando en otras actividades. Un segundo factor es la motivación. El comportamiento de los usuarios puede relacionarse con la motivación de mantenerse comunicados y revisar constantemente la información de su BlackBerry. Esta motivación refuerza el efecto de la percepción, porque si el consumidor considera el dispositivo importante, aumenta su interés por utilizarlo incluso durante otras actividades, como en las reuniones. Por eso, la percepción hace que el dispositivo se haya visto como importante, mientras que la motivación ayuda a explicar por qué esa importancia se convierte en un uso constante. Si la motivación fuera menor, los usuarios probablemente prestarían más atención a las reuniones o otras actividades y utilizarían menos el BlackBerry durante ellas. Para esto nosotros escogimos la escena de la hora con 4 minutos, más o menos, donde Jim habla de por qué los consumidores deciden comprar los teléfonos BlackBerry. Él le pregunta a Mike que cuál cree que son las razones, y cuando Mike menciona el correo electrónico, Jim le responde que simplemente la gente compra los teléfonos porque funcionan, porque son funcionales. Con esto, Jim afirma que los consumidores valoran principalmente la utilidad y la confiabilidad del producto. Las personas compran BlackBerry porque les permite comunicarse y trabajar de manera eficiente. Punto. They fucking work. Lo que pasa aquí es que existe una diferencia entre evidencia e inferencia. Además, que la película demuestra que estas funciones son importantes, pero que no son la razón de compra de todos los consumidores. Entonces, Jim convierte características observables en una explicación general de comportamiento. Una explicación alternativa es que los consumidores no valoran a BlackBerry únicamente por su función, sino también por la influencia social que hay. En la escena 1 hora 4:40, el personaje cree saber qué buscan los consumidores, pero en el capítulo 6 explica que las decisiones también pueden estar influenciadas por las personas que los rodean y por el grupo al que quieren pertenecer. Por eso la preferencia por BlackBerry podría deberse no solo a su utilidad, sino que también al estatus y a la imagen social que representan. Con esta escena no podemos determinar cuál explicación es correcta, pero ambas son posibles. Tendríamos que observar qué hacen los consumidores cuando se aparece una alternativa. ¿Siguen con BlackBerry? Eso significaría que valoran especialmente sus características. Si cambian a otro producto, significa que buscan principalmente el beneficio que reciben sin importar cómo lo obtienen. Nosotros para esto identificamos dos demografías. La primera es la del consumidor corporativo o utilitario, que básicamente valora la productividad, el correo empresarial, el teclado, la seguridad, como las cosas más técnicas, y su necesidad central no es como el estatus social o algo así, sino es como tienen una lealtad funcional, mucho más funcional que simbólica. El segundo es el consumidor aspiracional o de estatus como innovador, que su lealtad estaba ligada a una imagen social y no a unas funciones técnicas. Si parece una alternativa más moderna, deseable o socialmente visible, es más probable que se vayan por
esa otra alternativa. El iPhone amplía varias alternativas, pero no todos los consumidores lo evalúan de la misma manera porque influyen muchas cosas como las creencias, las actitudes, el círculo social, el autoconcepto o el estilo de vida. Entonces, esa misma alternativa puede ser muy atractiva para unos, pero poco conveniente para otros. El consumidor que probablemente permanecería con BlackBerry sería el que valora principalmente la comunicación, el correo y la productividad, porque esos beneficios responden directamente a sus necesidades. En cambio, el consumidor que valora más la imagen, el estatus y las nuevas experiencias tendría mayor probabilidad de considerar el iPhone, porque podría encontrar en él una alternativa más atractiva para sus preferencias. Por eso, aunque ambos consumidores tengan las mismas opciones, sus características individuales, psicológicas y sociales pueden hacer que tomen decisiones diferentes. BlackBerry debería identificar qué beneficios buscan realmente sus consumidores y desarrollar productos que respondan a ellos. La decisión estaría dirigida principalmente a los consumidores que irían con la competencia, porque entender por qué se van permitiría adaptar la respuesta de BlackBerry y evitar perderlos.